voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Bienvenidos hermanos, amigos de La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Hoy dedicándole el programa especialmente a todos los padres de nuestro país, tomando en cuenta la paternidad de nuestro Señor Dios. Y como siempre, ya me acompaña, ya es tradición y costumbre, el padre Joaquín Domínguez, también conductor de este espacio. Reverendo. Michelle, saludos, mascarilla en mano, porque Sí. todavía estamos en época de... Me la iba a poner, pero no se ve, porque después no me ve en la cara, pues la voy a dejar ahí. Pero, padre, pero no en la taza, al ladito, padre, de la No, taza. ahí. No se puede tomar, lo tiene de plástico, de cubrevaso. Como cada semana estamos en su programa La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, así es. Padre, decreto, toque de queda, Sí. había que hacer algo. Volvemos, yo pensaba que iba a ser un poquito más duro, Yo también, yo un pensé, poquito más restrictivo, sí. pero vamos Lo a ver siento si muy light, pero ojalá que aún así nosotros los dominicanos... Esperemos que dé fe, que surja el efecto esperado. Y es Así. que la gente tome conciencia, se recoja, porque si no esto va a peor. Y tenemos que vernos en el espejo de otros países que la han visto mal desde el principio. Definitivamente. Padre, vamos a dedicar también el programa, además de los padres biológicos, a todos los sacerdotes, porque ustedes, los sacerdotes, de una forma u otra, también son padres y de innumerables cantidades de hijos. Toda la feligresía de la parroquia. También recordemos, Y la pero gente no vaya a hacer malos sí, pensamientos. pero le voy a decir, también recordemos a los padres que han fallecido. Ay, sí, padre. Porque el Día de las Madres es muy emotivo, Sí. se recuerda a la madre y la que se fue. Entonces recordemos a los padres y a los que también se han marchado. A lo que está. Y hacer un llamado a los padres, a los que son, felicitarlos por asumir con responsabilidad su paternidad. A los que todavía les falta, ¿verdad? Una cosita, Que tomen- pues, miren a San José, modelo de paternidad que nos presenta la iglesia para asumir, porque muchos hijos, muchas familias a veces están decaídas por la falta de ese padre cabeza de la iglesia. Yo estoy contenta y feliz, ¿saben por qué? Porque hoy me tocó entrevistar nada más y nada menos que al presidente de la Conferencia del Episcopado. Yo le decía en esa entrevista que era la primera vez que él estaba aquí. Él dijo, ¿cómo así? Yo sí, en su calidad de presidente. Sí, yo diría que es una entrevista, pero es la primera participación, porque este programa es No. de ellos. Sí, no, y lo vamos a comprometer en vivo a una Participación. cápsula, una participación Ah, periódica aquí está muy en el bien. programa. Yo estoy segura que lo va a decir que sí. Padre, agradezcamos a todos los medios de UDECA, a todos los canales de televisión y también invitar a nuestros amigos televidentes y radioyentes a seguirnos durante toda la semana a través de nuestros medios digitales, Redes sociales, le dicen ahora. Facebook, Instagram. Ay, pero suena bien, ¿no? Oh, sí. Tienes buen Americano. Sí, suena bien. También nuestro canal de YouTube, que pueden muchísimas informaciones, y nuestra página www.ced.org.do. En YouTube, que se suscriban, no solamente que Sí, lo vean, exactamente. suscríbanse, Exactamente. compartan. Definitivamente. Bueno, vamos ya a la pausa. Cuando retornemos, estaremos desarrollando el programa en el día de hoy dedicado a los padres vivos, difuntos, y dedicado a Monseñor Bretón, que recibió en esta semana su certificado Como ganador de un premio, el Premio Nacional del de Libro, la Feria del Libro. de la Feria del Libro. Ya regresamos. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Bien, estamos de regreso en su programa La Voz de los Obispos, nuestro encuentro semanal. Che. ¿Está buena esa? Casi un segmento, se puede llamar Ya así. se sabe. Vamos a seguir entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué vamos a poner?
¿no? Ahora te toca presentarme a mí. Sí. Mira lo que dice, preséntame. Ahora vamos a ver fragmentos de una larga entrevista. Vamos a poner una partecita esta semana solamente de una entrevista que le hizo Michelle Ay, sí, a qué nuestro honor. nuevo presidente de la Conferencia del Sí, Episcopado, porque ya habrá presidente nuevo de otras cosas también. Ya. Y ganador del premio. Sí, Los entresijos del viento. una novela, como que dice una novela Eh, eólica, pero dice, tiene otra cosita que ok, es como a propósito eólica. Eso pues. Bien, vamos a ver esta parte de la entrevista que le hizo Michelle a nuestro nuevo presidente, Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros y presidente del Episcopado Dominicano. Así es. La voz de los obispos. Me retiro mi mascarilla porque recuerden que todavía, y es muy importante que todos nosotros asumamos las medidas que correspondan para evitar la propagación del coronavirus. Señores, para mí es un placer, es un honor, estoy feliz, contenta de recibir en este estudio de La Voz de los Obispos al presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, quien es la primera vez que pisa ese estudio después de haber sido electo. Aclare. Después de haber sido electo, Monseñor Freddy Bretón, Ay, también arzobispo de Santiago de los Caballeros. Pues vamos a observar lo mismo, de comenzar con la mascarilla puesta para darle ejemplo a la gente. Así es. Vamos a dedicar este programa a conocer un poco más sobre la Conferencia del Episcopado Dominicano y el rol que tiene un presidente de dicha institución. Lo primero es que yo agradezco a Dios el poco de salud que me mantiene, y los hermanos obispos confiaron y me eligieron presidente de la conferencia, un viejito ya que está agarrando el bastón, porque digo, todavía yo puedo atormentar un poco, pero ya me quedarían 2 años y tantos para ser emérito. ¿Usted no tiene Y problema de desde el edad? momento que acepte el Papa Francisco la renuncia, ahí mismo tendría yo que dejar la presidencia de la Conferencia del Episcopado. Eso no lo sabías tú, pero así es. Si los obispos me han elegido es contando con que seguro el Papa me dará alguna pequeña ñapa. Y bien, mientras tanto, ya hemos asumido una cosa que quiero mencionar ante todo, por si se me olvidara, es una felicitación que me han hecho, unas felicitaciones que me han encantado, no las mías, sino esta, que no la sabes tú. ¿Cuál será, Monseñor? Me han felicitado por el equipo ¿Cómo así? que formamos la presidencia de la Conferencia del Episcopado. Es decir, un servidor, Monseñor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega, vicepresidente, Monseñor Faustino Burgo Brisman, secretario general, y secretario general adjunto el padre José Joaquín Domínguez Ureña. Entonces me dijeron, ¿qué equipo? De los mismos obispos. Y eso me pareció muy bueno, porque yo no sé trabajar de otra manera. Yo no sé trabajar de otra manera que no sea en equipo. Pero ¿cuál es el origen? Entonces el origen es tan hermoso, porque es que Cristo eligió a sus apóstoles colegialmente para expresarse en comunión. Entonces, hablan de un apóstol solo, sí, pero suelen decir uno de los 12 quiere decir no es un chivo sin ley. Hacen referencia siempre Entonces, a la comunidad siempre, incluso en el detalle de que cuando Cristo envía, los envió de 2 en 2, no como francotiradores. Entonces, estuve repasando todo eso, tan precioso. Entonces, para no alargar, diré un paso siguiente, y es que ese espíritu sembrado por nuestro Señor Jesucristo entre sus apóstoles
los mismos apóstoles se encargaron de difundir esa enseñanza de Cristo. Y por eso, la responsabilidad que ellos asumieron, que les entregó el Señor, ellos a su vez la transmiten. Entonces por eso hay sucesores de los apóstoles, con esa misma mística. Entonces luego, ¿cómo mantenían la comunión? Por medio de sínodos y de concilios. Eran concilios locales de diferentes niveles, hasta llegar a concilios plenarios que eran de la Iglesia Universal completa. ¿Pero qué es un sínodo, monseñor? Entonces, un sínodo es una reunión. Sin o dos significa caminar juntos. Es decir, congregarse para ponerse de acuerdo sobre unos temas, sobre unas decisiones, unos proyectos, etcétera. Y un sínodo, entonces un concilio es más amplio todavía, con mayor representación, más categoría, etcétera, etcétera. El más mencionado, que hasta los jovencitos pueden haber oído el nombre de Concilio Vaticano II, que se clausuró en el 1965. Algunos no estaban nacidos, pero su impacto fue tan grande. Michelle ya estaba crecidita, pero no declaramos. Bien, no me toque ese tema a mí. Bien, entonces ahí está. Así se expresó la comunión. Ahora, preguntará uno, ¿y las conferencias episcopales entonces? Hay que decir que es un fenómeno relativamente reciente en la Iglesia, porque la forma tradicional fue sínodo y concilio de distintos calibres, es decir, abarcando más territorio, menos territorio, la iglesia entera, porciones de esa iglesia. Bien, pero fue en el siglo XIX, y se menciona Italia como pionera en esto, donde empezaron a congregarse establemente, porque esa es la diferencia. Un sínodo o un concilio eran por un tiempo. Y tal vez un tema específico del momento. 1545 terminó el concilio de Trento. Duró más de 30 años, porque con todas las peripecias tuvieron que mudarse de lugar, etcétera, etcétera. Pero era interrumpiendo, yéndose y volviendo en sesiones. Entonces, ¿qué sucedió? Que las necesidades sociales, las inquietudes pastorales en la iglesia, el Espíritu Santo soplando, hizo que surgieran otras experiencias. Y ahí está una forma de vivir la comunión más permanente, o casi sin más, permanente, porque el sínodo y el concilio no eran permanentes, se encontraban un tiempo y luego se iban. Entonces decidieron crear una institución más estable, y eso es la conferencia. Eso es ya ahí nace la conferencia. ¿De dónde viene el impulso grande para las conferencias episcopales? Concilio Vaticano II. Entonces, en la Christus Dominus, el decreto sobre los obispos, y en la Constitución Lumen Gentium, ahí está, sobre la Iglesia. Entonces, ahí está por todos los lados ya consolidada la realidad, que era muy parcial. Ahí hay que, como decimos popularmente, sacarle la comidita aparte al Papa ahora Santo Pablo VI, porque él, incluso después del concilio, fue el que le dio más carácter. Entonces, se permitían conferencias, porque aquí conferencia del episcopado dominicano, pero cuando es un país muy grande hay varias conferencias, como Brasil, como Estados Unidos, y puede haber incluso asociaciones en varios países. La Iglesia permite todo eso, pero lo común es que sea por país.
como en el caso nuestro, pero no se excluye otra forma. Incluso cuando nos vamos a congregar conferencias de varios países, por ejemplo, como hemos hecho de Haití y República Dominicana, Puerto Rico y República Dominicana, etcétera, entonces se envía el aviso a la Santa Sede para que sepa de ese encuentro. Para los encuentros nuestros no hay que avisar nada. Estamos en comunión con la iglesia, pero lo que tú preguntaste vendría, la pregunta tuya está pendiente. Vamos a una breve pausa, señora, una breve pausa. Cuando regresemos continuamos con este tema y además tenemos que preguntarle a Monseñor Bretón cómo inicia la Conferencia Episcopal Dominicana, cuál fue la primera experiencia, quiénes fueron los primeros obispos, pero algo muy importante, ¿de qué se ocupa la Conferencia Episcopal Dominicana? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su rol? Y el rol del presidente del Episcopado Dominicano. Vamos a la pausa e intentaremos que Monseñor nos responda, ¿verdad, Monseñor? Bien, bien. Ya regresamos. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de julio, paternidad. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Un saludo muy cordial y afectuoso de paz, de alegría, pero también de concordia y fortaleza a todos y cada uno de nuestros queridos hermanos y hermanas que a través de su programa pues nos van sintonizando la voz de la Conferencia del Episcopado. Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, quien le habla y al mismo tiempo quien le saluda y le bendice. Por ser el mes de los padres, el mes de julio, pues realmente necesitamos y queremos y deseamos y rogamos a Dios, como lo hace Jesús, que envíe muchos y santos padres a que en nuestras familias se viva, se practique y sobre todo se honre este gran valor que es el de la paternidad responsable. Con padres responsables tendremos una iglesia responsable, una sociedad responsable. Dice Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Mis hermanos y hermanas, esta invitación que nos hace Jesús, pues realmente es para seguir acudiendo a ese amor de Padre, a ese amor del Padre que siempre tiene los brazos abiertos, acogiendo a sus hijos, recibiendo a sus hijos. No importa que se haya ido como aquel hijo pródigo. El Padre siempre estará con los brazos abiertos para acogernos, para amarnos, para recibirnos. Nunca es tarde. Por eso te invito a volver a vivir este hermoso y extraordinario valor de la paternidad. Muchas felicidades y bendiciones, queridos padres, y que la alegría de vivir este valor sea siempre el premio y el regalo de cada uno de ustedes. Bendiciones. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen a través de la red de emisoras católicas Sudeca y especialmente aquellos que se unen en red a través de los canales de televisión para llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Y continuamos con esta entrevista, le voy a decir histórica. ¿Usted sabe por qué, monseñor? Histórica, primero, porque ya lo decía al inicio del programa, es la primera vez que como presidente del episcopado está aquí en el programa y en el estudio, pero además de eso, estar con nosotros aquí en calidad de ser el ganador del Premio Nacional del Libro, que más adelante estaremos presentándoles un resumen de la entrega del certificado que le fue otorgado a Monseñor ¿Qué en más esta inventará? semana.
Pero de esos detalles hablaremos en otra ocasión. Mira porque qué ahora- cosa que yo, por supuesto, ni me estaba acordando de eso, pero lo que dijo no es mentira. Y vamos a presentar un resumen. Pero lo de histórico fue Napoleón Bonaparte. No, señor. Mira, Monseñor, el tú, rol de la tú mencionaste conferencia. eso que es muy importante. Entonces, como tenemos que concentrarnos un poco y dejar, hay cosas mucho más conocidas, como por ejemplo ya lo que se refiere a la Conferencia del Episcopado Dominicano, porque se ha hablado muchísimo de eso, incluso de aquella famosa carta de 1961, famosísima, y el que viene aquí al entrar encuentra la foto de todos los iniciadores de la conferencia. ¿Cuáles fueron? Monseñor Pepén, Comenzaste ahí. por el más jovencito, Monseñor Pitini, Pitini, el cardenal Octavio Veras, Veras. Polanco Brito y Monseñor Reilly de San Juan de la Maguana y Pepén. 5, ya nada más. Entonces así empezó, como quien dice, humildemente hemos crecido, ha crecido el país, la población del país y también la demanda la de iglesia, pastores, la de demanda de obispos. servicios, creación de nuevas diócesis. Antes, en ese tiempo, era una sola diócesis y luego a partir del 54, pues ya fue ampliándose y ahora 12 las diócesis. Quiere decir que hay que atender más, pero también hay mayor número de obispos al frente de esas diócesis. Entonces, ¿para qué existe una conferencia del Episcopado Dominicano? Aquí hay una aclaración fundamental. La conferencia episcopal con sus organismos existe para facilitar la tarea de cada obispo en particular. Es decir, No de sustituir. no podemos suplantar a nadie en absoluto. Ahora, en consecuencia, hasta pensando, se deduce de ahí la inquietud tuya. Y el presidente de la conferencia, pues entonces aplica lo mismo que acabo de decir. Si la conferencia en pleno no puede sustituir y reemplazar a un obispo, menos el presidente. Ya te dije al principio que es un nombre más bien pomposo, porque decir presidente, entonces alguien tiene que coordinar el trabajo de esa institución que la Iglesia sabiamente la ha consolidado, le ha dado carácter para favorecer la obra que cada obispo debe hacer al frente de su diócesis con los fieles, con los sacerdotes, con los consagrados y consagradas, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que tú hiciste hace un siglo, que debería haberse me hasta olvidado ya, pero la juventud no olvida. Aquí, pendiente, monseñor. No, pero no lo digo por ti, lo digo Ay, por mí. señor. Ay, no te la llevaste. Entonces, eso. Si un obispo habla por ahí, Sí, pues no, ya te dije, déjeme contestar cada ya. obispo es autónomo en su diócesis. La conferencia no puede hablar a nombre de ningún obispo, ni mucho menos el presidente de la conferencia no puede hablar a nombre de ningún obispo, salvo que la misma conferencia haya acordado uno por uno los obispos, se hayan puesto de acuerdo en un tema y hayan tomado una decisión. Entonces la conferencia y en consecuencia el presidente de la conferencia puede hablar en nombre de los obispos, porque esos obispos uno a uno se han puesto de acuerdo en la conferencia del episcopado. Rarísimo será que yo hable a nombre de la conferencia, porque la conferencia tiene sus modos de expresarse, que es una pastoral, una carta pastoral, es un comunicado, es una nota de prensa, tiene sus modos de hablar. Y entonces, gracias a Dios que el presidente no tiene ahí que hacer mucho, sino lo que se acuerda en la conferencia. Muchísimas gracias, Monseñor Freddy Bretón, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, presidente. No hay algún abaniquito de Sevilla español para... Monseñor, ¿usted sabe con qué vamos a dejar
los amigos televidentes y radioyentes con un resumen de la entrega de certificado a Monseñor Freddy Bretón, que lo avala ya y se le otorga al como ministro de premio. Cultura. Sí, Es lo que vamos a ver el ahora. ministro de Cultura me entrega el certificado como ganador del premio de la Feria del Libro del 2020, el León Jiménez del 2020. Los entresijos. Los entresijos del viento. Vamos a ver ese con esto. Ese sería otro tema para otro día, porque he tenido una experiencia tremenda, inédita totalmente en mi vida, la de ese libro y las reacciones que ha suscitado en el mundo intelectual, etcétera, etcétera. Es una experiencia nueva para mí. Señores, muchísimas gracias. Lo dejamos con este resumen de la entrega de certificado a Monseñor Freddy Bretón de manos del ministro de Cultura. Adelante. Sobre todas las cosas, yo tengo por misión acercarme a la humanidad y presentar el valor que yo he recibido. Por eso agradezco al Ministerio de Cultura, al igual que a la Fundación León Jiménez, a los miembros del jurado. Con este libro, el arzobispo metropolitano, Monseñor Freddy, está haciendo lo que hizo Monseñor Meriño durante casi 40 años, moldear conciencias, moldear espíritu y moldear alma. Que hemos tenido todos aquí el privilegio de no ser consumidores de historia, sino constructores de la misma. Santiago hoy sale muy premiado a través de lo que usted ha hecho, que ha escrito, con el reconocimiento no solo de los jueces que aquí están presentes, sino también con el reconocimiento de todo el sector literario de la República Dominicana y con las felicitaciones de quien le habla, ministro de Cultura, Eduardo C. Lo que acaba de hacer el Ministerio de Cultura, la Fundación León Jiménez, es muestra de que aquí se apoya el esfuerzo individual y esa es mi experiencia en el presente. Una gratitud muy grande porque me siento respaldado en la tarea que yo asumí desde hace muchos años. Bien, estamos en la parte final y yo feliz y contenta de haber tenido la oportunidad de entrevistar a Monseñor Bretón y también de haber participado en la entrega de su certificado. Muchos que destacaban que un religioso, un obispo, alguien de la iglesia, pues fuera el merecedor de este premio. Es muy interesante porque el jurado no sabe necesariamente que es un religioso. Acuérdense que se premia la calidad de la obra. Que dicho sea de paso, la obra no es religiosa. No, para nada. Escrita por un religioso, pero Sí, no es religiosa. Es bastante curioso. Yo le decía una vez a Monseñor Bretón que parecía que era como la segunda parte de su memoria, porque había escrito hace un tiempo memorias, cuerdos y recuerdos. Y estas son muchas vivencias también, pero mezclado con un relato fantástico, con personajes que interactúan con él. Es bastante interesante. Léala. Sí. Porque no hay otra manera de saborearla sino leyendo. Así es. Bueno, llegamos al final del programa. Invitarles para la próxima semana nuestro encuentro semanal. Ve, tomé, Le gustó el cliché. Sí, danos tu bendición, Padre, para despedirnos, Al Día de los especialmente para los padres. Ah, sí, sí, sí. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Amén. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.